El rescate del reino perdido de Mérida. Había una vez en un reino mágico llamado Mérida, en el que vivían todo tipo de criaturas, elfos, dragones, hadas y muchos más. Todos ellos vivían en armonía hasta que un día, una fuerza oscura se apoderó del reino y lo hizo desaparecer sin dejar rastro. Desde entonces, la gente de los reinos vecinos se preguntaban qué había pasado con Mérida. ¿Dónde habían ido los elfos? ¿Y los dragones? ¿Había sobrevivido alguien a la oscuridad que había invadido el reino? Los rumores hablaban de un valiente caballero que había intentado rescatar a los habitantes de Mérida, pero que había desaparecido en el intento. Algunos decían que la oscuridad lo había tragado, a otros se les ocurrían teorías más fantasiosas, como que había sido absorbido por un hechizo mágico. Pero nadie sabía la verdad, y por eso, el reino perdido de Mérida se convirtió en una leyenda. Sin embargo, había alguien en los reinos vecinos que conocía la verdad, un pequeño elfo llamado Tito. Tito había sido el compañero del valiente caballero y sabía que todo el mundo se había equivocado en sus teorías. El caballero había logrado rescatar a todos los habitantes de Mérida y los había llevado a un lugar seguro, donde vivían felices. Pero el caballero no había logrado regresar al reino de los vivos. Había quedado atrapado en la oscuridad que había invadido Mérida, y necesitaba ayuda para poder regresar a su hogar. Tito sabía que él era la única esperanza del caballero. Y así, el pequeño elfo se propuso ir en busca del caballero perdido. Sabía que era una misión peligrosa, pero no podía permitir que su amigo siguiera atrapado en la oscuridad por toda la eternidad. Empezó su aventura con un pequeño bote que había encontrado en la costa de su reino. El bote era pequeño y frágil, pero Tito no se dejó intimidar. Remó durante días y noches, atravesando mares y ríos, hasta que finalmente llegó a una costa desconocida. Allí, encontró un mapa que podría guiarlo hasta el lugar donde se encontraba el caballero perdido. Pero el mapa estaba lleno de trampas y enigmas que debía resolver para llegar a su destino. Tito pasó por muchos apuros en la búsqueda del caballero. Tuvo que sortear tempestades y serpientes venenosas, encontrar pasadizos secretos y descifrar acertijos imposibles. Pero cada vez que se planteaba frente a un obstáculo, Tito recordaba la sonrisa del valiente caballero y se llenaba de coraje para seguir adelante. Finalmente, logró llegar al lugar donde se encontraba el caballero perdido. Era un mundo oscuro y tenebroso, lleno de criaturas extrañas y malignas que atacaban a Tito en cuanto lo veían. Pero el pequeño elfo tenía un as en la manga. Había aprendido muchos trucos de los dragones y las hadas durante su vida en Mérida. Y así, con habilidades que nadie creería que podía tener, se enfrentó a los peligrosos enemigos que encontraba en su camino. Cada vez estaba más cerca de su objetivo. Y finalmente, después de días de batalla, encontró al valiente caballero. Estaba atrapado en una burbuja de oscuridad que lo impedía regresar a su reino. Tito no lo pensó dos veces. Agarró su arco y flechas y, con un poderoso luchador a su lado, se enfrentó a la burbuja de oscuridad. Disparó sus flechas una por una, hasta que finalmente logró romperla y liberar al caballero. El valiente luchador se levantó y le sonrió agradecido a Tito. Gracias, pequeño elfo. Gracias por haberme rescatado de esta oscuridad infinita. Tito sonrió y se dispuso a regresar.